Imagina a un líder confrontado por enemigos tanto internos como externos, elegido para una misión que parece imposible: reconstruir un templo en ruinas. Podría sonar como una historia de fe perdida, ¿verdad? Incorrecto. Descubre cómo la intervención divina transformó completamente la desolación en una promesa de gloria inimaginable. En este video, revelaré un secreto milenario que desafía toda lógica: cómo la fe inquebrantable, una elección divina, pueden traer recompensas rápidas y abundantes, incluso de las cenizas. Quédate con nosotros y descubre el poder de una creencia firme que puede cambiar destinos. ¿Estás listo para ser testigo de cómo lo controvertido se convierte en milagroso? No te pierdas este viaje de redescubrimiento y bendiciones que va más allá de lo que los ojos pueden ver. ¿La curiosidad ya te está consumiendo? Entonces prepárate para ser impactado y no te atrevas a dejar de ver ahora. En el año 538 a.C., Ciro, un monarca persa, conquistó Babilonia. Se mostró como un gobernante benevolente y anunció a las poblaciones desplazadas que podrían regresar a sus tierras natales con la condición de que construyeran un templo para adorar a su Dios en su nombre. Así, solo 5.000 judíos decidieron volver. La mayoría, habiendo nacido en el exilio y establecidos como comerciantes en Babilonia, optaron por quedarse. Babilonia, ubicada en una ruta comercial clave, permitió que muchos judíos prosperaran económicamente. Jerusalén, en cambio, no ofrecía las mismas oportunidades y se veía como una perspectiva poco alentadora. 2 individuos lideraron a los que regresaron: un príncipe llamado Zorobabel, cuyo nombre significa nacido en Babilonia, y Josué, el sumo sacerdote. Zorobabel, nacido en el exilio y sin haber visitado nunca la tierra prometida, al nieto del último rey legítimo, convirtiéndose en el único miembro restante de la línea real de David. Por lo tanto, necesitaba regresar para que las promesas divinas de tener siempre un descendiente de David en el trono de Israel se mantuvieran. La principal motivación de los que regresaron era espiritual, conscientes de que no se enriquecerían y que enfrentarían un desafío arduo en una tierra que no había sido cultivada por 70 años y en una ciudad sin murallas. Al llegar, Zorobabel y Josué dieron prioridad a la construcción de un altar y luego un templo para reafirmarse como pueblo de Dios. No podemos subestimar el gran sacrificio que hicieron. Dejaron atrás amigos, familiares y hogares estables, cambiando la prosperidad por la pobreza y el comercio lucrativo por tierras que habían estado áridas durante 70 años. Este acto de fe y perseverancia resalta la importancia de sus valores espirituales y la esperanza en un futuro prometedor guiado por principios más elevados. Sin embargo, alimentaban el sueño, inspirado en el libro de las Crónicas, de restablecer un reino real con su propio rey y ser el pueblo de Dios en la tierra prometida a sus antepasados. La tarea de construir el templo, no obstante, era desafiante. Eran un grupo pequeño con recursos limitados, lo que los llevó a planear un templo mucho más pequeño que el de Salomón. Aún así, la tarea parecía insuperable. La oposición de los samaritanos y el cambio de régimen, con Darío asumiendo el trono, empeoraron la situación, ya que él cortó el subsidio que Ciro había proporcionado para la restauración del templo, desviando esos recursos para financiar campañas militares. Así la fantasía dio paso a la realidad. El tamaño del desafío desanimó al pueblo, que se sintió descorazonado. Tras solo 2 años de trabajo, la construcción se detuvo y durante 14 años no se añadió ningún otro bloque al templo, dejando solo las fundaciones y muros bajos. Luchar por la supervivencia tomó el lugar de los sueños de grandeza. Construir templos se convirtió en un lujo inaccesible. La preocupación ahora era simplemente sobrevivir mientras la economía se sumergía en una profunda recesión. La comida se volvió escasa y cara, la inflación se disparó y la oferta de alimentos disminuyó debido a sequías y enfermedades. Todo el dinero que habían ahorrado en Babilonia se gastó en comida y ropa, sin dejar ahorros.
Fue una gran decepción. Habían regresado con la intención de reconstruir una nación, pero terminaron descubriendo que apenas podían sobrevivir. Inevitablemente, comenzaron a cuestionar sus elecciones, llegando a la conclusión de que habían tomado la decisión correcta al regresar, pero eligieron un momento inoportuno para hacerlo. Empezaron a considerar si no deberían haber permanecido más tiempo en Babilonia, ahorrado más recursos y esperado hasta estar en mejores condiciones para regresar con mayor poder y prosperidad. Aunque Abraham se conformaba con una tienda o un altar, ellos aspiraban a reconstruir después de 18 años de ausencia y con poco o nada que mostrar. Fue en este contexto desolador que el profeta Ageo pronunció sus palabras. Su profecía se registra en prosa, lo que es muy significativo, ya que en las Escrituras los pensamientos de Dios se comunican más frecuentemente en prosa y sus sentimientos en poesía. Así, hay poco de los sentimientos de Dios en el libro de Ageo. A veces, incluso los mejores siervos de Dios necesitan una palabra especial del Señor. Por lo tanto, Dios otorgó a Ageo una serie de mensajes destinados a desafiar al pueblo a continuar su obra. El propósito era despertar al pueblo, animándolo a retomar la construcción del templo que Dios les había encargado. En el primer capítulo de Ageo, versículos del 1 al 15, en la versión nueva versión King James, se reitera el mandato de construir la casa de Dios en el segundo año del rey Darío, en el sexto mes. En el primer día del mes, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac. Así habla el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo de reconstruir la casa del Señor. Entonces la palabra del Señor vino a través del profeta: es tiempo para ustedes de vivir en sus casas paneladas, mientras este templo permanece en ruinas. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren sus caminos. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no se satisfacen. Se visten, pero no se calientan. Y el que recibe salario, lo recibe para ponerlo en un saco roto. Este llamado a la acción tenía como objetivo reavivar la determinación del pueblo para cumplir su misión divina, animándolos a reflexionar sobre sus prioridades y dedicarse a la reconstrucción del templo como un centro de su comunidad y fe. Así dice el Señor de los Ejé: consideren sus caminos, suban al monte, traigan madera y construyan el templo, para que me alegre en él y sea glorificado, dice el Señor. Esperaban mucho, pero ha venido poco, y cuando lo trajeron a casa yo lo dispersé. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa, que está en ruinas, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso los cielos sobre ustedes retienen el rocío, y la tierra retiene sus frutos. Porque llamé a la sequía sobre la tierra y los montes, sobre el grano, el vino nuevo y el aceite, sobre todo lo que produce la tierra, sobre los hombres y el ganado, y sobre todo el esfuerzo de las manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, junto con todo el resto del pueblo, obedecieron la voz del Señor, su Dios, y las palabras de Ageo, el profeta, como el Señor, su Dios, lo había enviado. Y el pueblo temió ante la presencia del Señor. Ageo, mensajero del Señor, habló al pueblo con el mensaje del Señor: estoy con ustedes, dice el Señor. Así el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, vinieron y comenzaron a trabajar en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el 24º día del sexto mes, en el segundo año del rey Darío. El primer mensaje era sobre el egoísmo. A pesar de ser el remanente y amar al Señor, su entusiasmo por terminar el templo había disminuido y se distraían. Estaban construyendo sus propias casas, mientras posponían la construcción de la casa del Señor. Sin embargo,
Ageo les aconsejó reordenar sus prioridades, haciendo eco de la enseñanza de Mateo 6 y 33 en la nueva versión King James más. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este consejo no solo buscaba reavivar su compromiso con la construcción del templo, sino también recordarles que al priorizar las cosas de Dios, encontrarían el apoyo y la provisión divina para sus propias necesidades. Al seguir esta guía, el pueblo redescubrió su propósito y reafirmó su compromiso con la misión que Dios les había confiado, demostrando la importancia de poner los intereses divinos por encima de los personales. En el libro de Esdras capítulo 3 versículo 12, en la nueva versión King James, observamos una mezcla de emociones entre aquellos que presenciaron la fundación del nuevo templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familias, hombres ancianos que habían visto el primer templo, lloraban en voz alta al ver la fundación de este templo delante de sus ojos, mientras que muchos otros elevaban la voz en júbilo. Este momento resalta la complejidad de los sentimientos humanos ante los cambios, la tristeza por la pérdida del antiguo y la alegría por la esperanza de lo nuevo. La nostalgia por los buenos tiempos pasados puede convertirse en una fuente de desesperación en lugar de aliento si no somos cuidadosos. Esto puede llevar a dudas sobre lo que Dios está intentando realizar en el presente y generar críticas hacia lo que está ante nosotros si nos aferramos demasiado al pasado. A través de Ageo, Dios enfatizó la importancia de ser fuerte, repitiendo el mandato «sé fuerte» 3 veces. Se nos anima a perseverar en la obra del Señor, confiando en su presencia, su fidelidad y su capacidad. Hebreos 12:26. En la nueva versión King James reitera este mensaje, destacando que Dios prometió conmover no solo la tierra, sino también el cielo, simbolizando una transformación integral. Dios asegura que enfocarse en las cosas inamovibles, su trono, su palabra, sus promesas, sus hijos y la eternidad, es fundamental. Promete sacudir todas las cosas con su poder para que solo permanezcan las inamovibles. Ageo revela que algo mayor que el templo de Salomón ocurriría en esta estructura años después. Cuando Jesús entró al templo, Él trajo una gloria mucho mayor que cualquier otra que hubieran presenciado. La grandeza no reside en un lugar, sino en la presencia de la persona de Jesucristo. El evento más grandioso que puede ocurrir en cualquier iglesia es la difusión del rumor de que Jesús está presente. Esta enseñanza nos recuerda que aunque respetemos y valoremos nuestro pasado y tradiciones, siempre debemos mirar hacia adelante, hacia la obra continua de Dios entre nosotros, y reconocer la presencia transformadora de Jesús como la verdadera fuente de grandeza y esperanza. El día 24 del 9º mes, en el 2º año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino a través del profeta Ageo, planteando cuestiones importantes sobre la pureza y la santidad. Ageo preguntó a los sacerdotes acerca de la ley, cuestionando si la carne consagrada, al tocar otros alimentos como pan, guiso, vino, aceite o cualquier alimento, mientras estuviera en el pliegue de la vestimenta de alguien, haría santos a esos otros alimentos. Los sacerdotes respondieron que no. Luego Ageo preguntó si alguien impuro, por haber tocado un cadáver, al tocar cualquiera de esos alimentos, los haría impuros. Los sacerdotes acordaron que sí, los haría impuros. Estas preguntas, presentadas unos 2 meses después, el 24 de diciembre, sirvieron para ilustrar un principio fundamental: la santidad no se transmite de la misma manera que la impureza. Ageo utilizó estas cuestiones legales para destacar que mientras la santidad no puede ser pasada adelante por contacto físico, la corrupción sí puede. Esto se aplica a todos los aspectos de la vida. No podemos transmitir nuestra salud a otros, pero las enfermedades pueden ser fácilmente compartidas. De igual manera, al mezclar agua sucia con agua limpia, la impureza se transfiere, no la pureza.
Este principio también se aplica espiritualmente. No podemos volvernos internamente puros solo a través de acciones exteriores. Las prácticas externas no purifican el corazón. Es necesaria una experiencia de renacimiento, un cambio interno. Hageo está enfatizando que la verdadera santidad y purificación vienen de dentro, sugiriendo la necesidad de una transformación interna para reflejar la santidad en el exterior. Ekeo 2014 y 19 en la nueva versión, King James hace eco de este mensaje, alentando una reflexión sobre la importancia de buscar la pureza no solo en nuestras acciones visibles, sino en la esencia de nuestro ser, promoviendo una vida que es verdaderamente santa, tanto internamente como externamente. Hageo, al responder, destacó la condición espiritual del pueblo y de la nación ante el Señor, afirmando que todo lo que hacían y ofrecían era impuro a los ojos de Dios. Instigó una reflexión profunda sobre sus acciones y consecuencias desde el inicio de la reconstrucción del templo, ilustrando cómo sus cosechas fueron escasas y sus esfuerzos frustrados por plagas, moho y granizo, debido a su negligencia en volver su atención hacia Dios. A pesar de estos reveses, el pueblo no se volvió hacia el Señor. Hageo entonces los invitó a considerar el futuro a partir del 24 día del 9º mes, momento marcado por el inicio de la fundación del templo del Señor, enfatizando un cambio inminente en su suerte. Desde ese día, Dios prometió bendecirlos, anticipando un tiempo de prosperidad y abundancia, donde hasta entonces nada había fructificado. Este llamado al arrepentimiento y a la renovación se hace eco en 2 Corintios 5 y 17, donde Pablo habla sobre la transformación que ocurre en alguien que está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje subraya la idea de renacimiento y renovación espiritual que Hageo alentó entre el pueblo de Israel. El mismo día, la palabra del Señor vino a Hageo con un mensaje para Zorobabel, gobernador de Judá, prometiendo una agitación tanto en el cielo como en la tierra, el derribo de tronos y el fin de la fuerza de los reinos gentiles. Dios prometió hacer de Zorobabel, como un anillo de sello, un símbolo de autoridad y elección divina, resaltando la importancia de Zorobabel en la realización de los propósitos divinos. Estos mensajes entregados en el mismo día resaltan la importancia de la obediencia a Dios y la disposición para la renovación espiritual, prometiendo transformaciones significativas, tanto en el orden natural como en el espiritual, y destacando el papel central de Zorobabel en la restauración y el futuro promisorio que Dios tenía para su pueblo. El mensaje, transmitido directamente a Zorobabel, gobernador y líder, trataba sobre la resistencia que enfrentaba tanto externa como internamente. Dios envió a Zorobabel, a través del profeta Hageo, un mensaje de firmeza y ánimo, subrayando la necesidad de que sus siervos sean regularmente alentados y desafiados a permanecer fieles. Dios instruyó a Zorobabel a ser fiel, recordándole y a nosotros que la fidelidad es viable porque la obra de Dios actúa a nuestro favor. No necesitamos realizar la tarea del Señor con nuestras propias fuerzas, por el contrario, estamos llamados a servir al Señor de manera grandiosa y poderosa, reivindicando la fuerza de Dios en nuestra misión. En aquellos tiempos, la mayoría de las comunicaciones se realizaba mediante tablillas de arcilla. Cuando un documento escrito contenía promesas del rey, utilizaba su anillo de sello para sellarlo, otorgándole autenticidad y autoridad. Es notable que Zorobabel sea mencionado en la genealogía del Señor según Mateo 1 y 12, subrayando su importancia no solo en la historia judía, sino también en el contexto más amplio de la salvación cristiana. La presencia de Cristo en nuestras vidas, marcándonos con su imagen, es un acto de elección divina, tal como Dios le dijo a Yo te he escogido. Esto nos lleva a reflexionar sobre los proyectos y compromisos en nuestras vidas que necesitan ser concluidos, ya sea en la enseñanza, en la crianza de los hijos
o en el servicio a Dios, para alentar a cada uno de nosotros en nuestro camino. Se destacan 3: reclamar la promesa de la presencia del Señor con nosotros, anticipar las bendiciones de Dios y reconocer que hemos sido escogidos por Dios. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de realizar algo único para el Señor, algo que nadie más puede hacer. Por lo tanto, Dios nos exhorta a ser fieles y a continuar trabajando para Él, recordándonos que al dedicarnos a esta tarea, no estamos solos. Contamos con la presencia, la fuerza y la bendición de Dios con nosotros, capacitándonos para cumplir con la misión que Él nos ha confiado. Acabamos de sumergirnos en una historia de fe inquebrantable y victorias divinas contra todo pronóstico. Si esto te ha inspirado, hay mucho más esperando por ti. Síguenos para un viaje continuo de descubrimientos emocionantes. Deja tu like, comenta tus ideas y comparte esta inspiración. Únete a nuestra comunidad para explorar, involucrarte y expandir tus horizontes. Tu próximo video favorito ya está listo para sorprenderte. Continúa este viaje extraordinario con nosotros. Tu participación enciende la llama del descubrimiento y la transformación. Haz clic, sigue, descubre, y juntos iluminemos caminos inexplorados mientras cerramos juntos otro capítulo. Sé que algunas preguntas todavía pueden resonar en tu mente. Puedes estar preguntándote cómo navegar por las complejidades de la vida espiritual y desbloquear un camino de abundancia y bendiciones. El viaje es desafiante, pero no tienes que caminar solo. Imagina superar las barreras que impiden tu crecimiento espiritual y financiero. Piensa en el confort y la seguridad de vivir una vida alineada con las promesas de prosperidad que te han sido destinadas. Únete a los muchos que ya están recorriendo un camino iluminado por la fe y el conocimiento. Recuerda, la prosperidad con Dios no es solo un sueño lejano, es una promesa esperando ser cumplida. Tu historia de éxito comienza hoy.